Estamos contentos de poder estar dando el estudio de primera de Pedro y vamos a entrar en este día en la lección número 3. Y como ya hemos hecho dos estudios, entonces continuamos con la serie y con la ayuda del Señor, pues esperamos que este estudio esté siendo edificador para ustedes. En esta lección que vamos a tratar, el tema es cómo mantenerse puro en un mundo contaminado. Ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 13 al 21. Encontramos en este capítulo, en esos versículos, que Pedro presenta 5 incentivos que ayudan al creyente a mantenerse puro en un mundo contaminado. Estos incentivos es lo que motiva al creyente a mantenerse firme en esta peregrinación de nuestra fe hasta que lleguemos a aquel día glorioso cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo. El primer incentivo que Pedro presenta es la gloria de Dios, la santidad de Dios, la palabra de Dios, el juicio de Dios y por último estaremos viendo el amor de Dios. En la primera sección de este capítulo vimos cómo Pedro enfatizó sobre la importancia de caminar en esperanza, ¿verdad? Esa esperanza de vida nueva que hemos encontrado en Cristo Jesús. Y ahora en esta porción el énfasis está puesto en caminar en santidad. Lo que podemos decir de caminar en esperanza y caminar en santidad es que ambas van juntas porque todo aquel que tiene la esperanza en Cristo Jesús es necesario que se purifique porque Dios es santo, Él es puro, ¿verdad? Entonces es importante que comprendamos que el caminar en esperanza también va junto con caminar en santidad. La raíz del significado de la palabra santo es diferente. No se trata de que somos perfectos, sino que se trata de que fuimos separados del mundo, fuimos sacados de las tinieblas y Dios nos puso en su luz. Y porque estamos en su luz, eso es lo que nos hace diferentes. Sabemos que no hay nadie que sea santo, ¿verdad? Que el único justo es Dios, el único que es perfecto es Él. Pero estamos bajo la cobertura de Dios y nos ha sacado del mundo y nos ha puesto en su luz para vivir una vida de santidad. La vida de un cristiano muestra ser extraño para los inconversos, porque obviamente no tenemos nada en común, ¿verdad? Hablamos diferente, caminamos diferente, nos vestimos diferente, hablamos diferente. Y cuando nos asociamos con otros cristianos, pues claro, las conversaciones que tenemos son muy comunes, porque tenemos mucho en común porque ambos compartimos la misma fe. Ahora, también podemos decir que no es fácil vivir en este mundo y mantener o caminar una vida en santidad, porque siempre estamos en esa competencia, ¿verdad? De lo que el espíritu reclama para su ser interior y luego lo que la carne a veces demanda, ¿verdad? Que son los apetitos de la carne. Y por eso es que hay esa lucha interna de mantenernos fijos en el caminar que tenemos con Cristo y dar la vuelta a las cosas que el mundo ofrece. A este tipo de atmósfera, la Biblia le llama el mundo, ¿verdad? Todo lo que gira a nuestro alrededor, todas aquellas cosas que aparentan ser buenas, pero que al fin, ¿verdad? No son, porque está en una manera, nos pone en contienda o nos separa de la santidad de Dios. Entonces, por eso estamos en esa lucha constante. Por eso Pablo decía que era necesario morir a la carne, porque de esa manera, y vivificar su espíritu, porque de esa manera era como él iba a poder vencer todos los ataques, todas las cosas que están alrededor del ser humano. Entonces, el primer incentivo que Pedro presenta es la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de algo magnificente, ¿verdad? Es algo hermoso, algo perfecto. Él es gloria, Él es glorioso. Y la revelación o gloria de Jesucristo es otra manera, otra expresión para decir de esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús, entonces esperamos por esa gloria de Dios, una en la que Él va a compartir con nosotros. Bueno, desde ya Él comparte esa gloria con nosotros, pero no se va a completar hasta aquel día que Él venga por nosotros como su iglesia. Así es que es una esperanza de vida, ¿verdad? Y la importancia es de que aquel día va a ser una fiesta maravillosa y vamos a poder gozar de esa gloria juntamente con Él.
quiero que pongan atención en una palabra muy significativa que Pedro menciona, y esa es la palabra ceñir, ¿verdad? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Simplemente quiere decir que la persona necesita calmarse, necesita cobrar su compostura, en otras palabras, tener una mente disciplinada. Si ustedes se acordarán que en los tiempos antiguos las personas usaban una vestimenta larga, ¿verdad? Que llegaba hasta los pies. Y muchas veces si ellos no se preparaban, no se ceñían con un cinto en su vestimenta, era muy fácil que tropezaran en su vestimenta y que entonces fueran a caerse. Especialmente si de repente tuvieran que salir corriendo por alguna X motivo, entonces era necesario que ellos se ciñeran su vestimenta. Así es que agarraban un listón o un cinto y se lo amarraban y era como ceñían. Entonces, esta es la palabra que Pedro usa aquí para nosotros los creyentes, el mensaje que les comunicó a su audiencia, a los hermanos que fue dirigida la carta, y les dice, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Porque cuando no es así, entonces la mente, la voluntad, el corazón está constantemente recibiendo ataques de todas diferentes índoles, y entonces cuando no están nuestros pensamientos firmes, es muy fácil que las fábulas, que las corrientes de este mundo vengan y entonces traigan confusión, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como creyentes nos ciñamos nuestros lomos. Cuando no estamos firmes, ¿verdad? Hay desesperación, la desesperación trae temor, desconfianza, se pierde el equilibrio del pensamiento, se pierde aún hasta el equilibrio emocional y hasta físico. Entonces la persona empieza a estar actuando de una manera que ya no es saludable, ¿verdad? Para la persona ni tampoco para los que están a su alrededor. Entonces, como cristianos, Pedro nos aconseja que debemos de ceñir nuestros lomos para que podamos resistir cuando el día malo llega, cuando vengan las dificultades, las luchas, y no perder la calma, mantener nuestra confianza en el Señor, mantener nuestra postura, ¿verdad? Es como cuando usted le dice, cálmate hijo, o cálmate mija, o hermana, mira, no, esto, lo otro, es porque le estamos diciendo, cíñete los lomos, ¿verdad? Ten control de tu pensar, de tus emociones, deja que el Señor tome todo control de esas cosas y descansa en Él. Entonces necesitamos nosotros ceñir nuestros lomos. La perspectiva es otra palabra que quiero que pongamos atención. Dice, determina el resultado, pero la actitud determina la acción. Les puse en nuestras notas que les mandé que nosotros estudiáramos el ejemplo que les doy de Abraham y Lot. ¿Cuál fue la perspectiva y cuál fue la actitud de uno y del otro? Bueno, por ejemplo, si miramos cuando Lot y Abraham estaban viendo hacia allá al fondo de toda aquella gran tierra que estaba delante de ellos, entonces Abraham le dice a Lot sencillamente, mira para allá, mira para acá, y entonces, ¿por qué no escoges al lado donde tú te quieres ir y donde puedas sentar tu tienda? Y si nos acordamos que la perspectiva que tenía Lot es que él vio que para aquel lado había mucho pasto, había mucha vida, había mucha abundancia, y entonces la perspectiva de él fue, yo quiero estar allí, yo quiero alcanzar eso para mí, yo quiero que eso sea para mí y mi familia. Y esa fue su perspectiva de sobresalir, de obtener, de alcanzar, de agarrar, de obtener. Y como vemos nosotros, entonces Lot, esa fue su decisión. A lo contrario, con Abraham, entonces él tomó al lado opuesto. Quizás el campo no era tan árido como era árido, no era tan fértil, no había toda la abundancia que estaba allá al lado donde Lot escogió, que fue Sodoma y Gomorra. Así es que la perspectiva de Lot fue una y determinó el resultado. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que todas aquellas cosas que él quiso acaparar, que él vio para él mismo, entonces terminó en calamidad, ¿verdad? Ese fue el resultado, porque la perspectiva que él tenía era una perspectiva de yo, cómo posesionarnos de todas estas cosas, ¿verdad? Pero la actitud que tuvo Abraham comparado a Lot
fue una actitud que fue, su corazón se centró en Dios, en el Dios que le llamó en fe a caminar un lugar, en una tierra, empezar en un peregrinaje donde él le iba a indicar a dónde le llevaría. Así es que su actitud fue enfocarse en Dios y dejar que fuera Dios el que manejara todas las piezas, y de esa manera él se centró en su voluntad. Otro ejemplo que les puedo dar de la perspectiva de la actitud es como, por ejemplo, el gigante Goliat y David, ¿verdad? Nos acordamos que Goliat era un hombre, un gigante grande, fuerte, muy poderoso ante los ojos de la comunidad, de la gente de donde estaba, ahí con los filisteos y tanta cosa que estuvo aconteciendo durante su temporada. Y toda la gente le temía porque el hombre causaba temor, ¿verdad? Con las cosas que él hacía. Pero como le tenían temor, entonces nadie se atrevía a tocar a aquel gigante, y este gigante continuó siendo una amenaza para ellos. Entonces, la perspectiva que la gente tenía es muy poderoso y nosotros no nos podemos comparar con él. Entonces, el resultado es que no hacían nada para poner bajo control a este gigante que acechaba constantemente sus vidas. Ahora, la actitud que tuvo David fue una actitud que determinó una acción. Su actitud fue una que dijo, tú vienes hacia mí con toda esa armadura, con toda esa de guerra o de pelea, ¿verdad? Y le dice, pero yo vengo en el poder de Jehová. Entonces vemos como la historia nos dice que agarra su onda, le pone la piedra, y entonces fue cuando él dijo, ¿verdad? Y entonces la lanza y entonces mata al gigante. Entonces su actitud fue una que se centró en el poder de Dios, en que lo guiaba a no tener temor, y entonces la acción, el resultado de ello fue que entonces él venció a Goliat. Entonces es importante, hermanos, que nosotros evaluemos estas dos. ¿Qué perspectiva tienes hacia la vida? Porque eso va a determinar cómo van a girar las cosas hacia ti, cómo las miras, desde qué lente, ¿verdad? Y la otra es que cuál es nuestra actitud entonces hacia las cosas. Si nuestra actitud es una de que voy a descansar en Dios, Dios tiene control sobre las cosas, aunque el lado humano a veces lo siente, pero es importante que nosotros veamos la diferencia entre lo que es una perspectiva y una actitud. Ahora, no solamente necesitamos tener mentes disciplinadas, también necesitamos tener una mente sobria. La mente sobria es una que es pacífica, es tranquila, es una que procesa las situaciones, evalúa lo que está pasando y entonces puede tomar acciones, ¿verdad? Puede tomar decisiones sobre la situación. ¿Por qué? Porque la mente está clara, no está aturdida con todo lo que entra y sale, con todo lo que gira a su alrededor. Entonces es importante que tengamos una mente sobria. Y la frase sobrio quiere decir calma, que tiene que haber estabilidad, debemos de controlarnos, ¿verdad? A pesar de las cosas que están sucediendo. Hay que tener control de nuestras emociones, control de nuestros pensamientos, control de nuestras acciones. Acordémonos que son cosas que son parte de nuestra naturaleza y deben de estar sometidas al poder del Espíritu Santo para que ni la mente, ni nuestra voluntad, ni nuestras acciones tomen control de nosotros, porque eso va a determinar el tipo de decisiones y de acciones que tomemos, ya sea en lo personal, en lo familiar, como también hacia nuestros ministerios y hacia otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Okay? Entonces, el hecho de que Cristo regresará debe ser algo para mantenernos animados y para mantenernos, para mantener la tranquilidad, la serenidad, ¿verdad? Cuando sabemos que Cristo viene, eso es algo que nos motiva, es algo que nos va a dar esa esperanza o nos da esa esperanza de que lo que pasemos aquí en el mundo es algo temporal, que va a llegar el momento que todo va a pasar, todo se va a quedar atrás, pero que nuestra meta es fijarnos hacia adelante porque nos espera la esperanza que Cristo nos prometió. También necesitamos una mente, no solamente, como hemos dicho ya anteriormente, disciplinada, equilibrada,
pero también necesitamos una mente optimista. No hay cosa más difícil cuando la persona es pesimista. Cuando una persona es pesimista, lo que pasa es que todo lo ve negativo, todo dice que está mal, nadie hace nada bien, todo lo ve contrario. Entonces, el pesimismo mata la voluntad, el deseo de reavivar, de comenzar de nuevo, de tener una esperanza, una pequeña lucidez de esperanza que las cosas pueden ser mejor mañana. Entonces, necesitamos no ser pesimistas, sino ser personas optimistas, ¿verdad? Y esta esperanza sabemos que va a ser completa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. El segundo, entonces, incentivo que Pedro nos presenta es la santidad de Dios. Y el argumento en este pasaje que presenta Pedro en los versículos 14 y 15 es muy sencillo, ¿verdad? Si usted es madre, entonces usted sabrá, o si es padre, usted sabrá que nuestros hijos siguen nuestro ejemplo, ¿verdad? Nosotros somos el patrón que está delante de ellos y ellos están imitando la forma que actuamos, nuestra conducta. Ellos están absorbiendo como esponjitas, ¿verdad? Empiezan desde pequeños a imitar a los padres. Entonces, es muchas veces cuando dice uno, mira cómo se ríe como mamá o cómo habla como papá o hasta caminar, sus acciones, sus ademanes y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el hijo tiene un modelo delante que ese son sus padres. Entonces, el argumento aquí que presenta Pedro es que Dios es santo. Entonces, si nosotros que somos sus hijos, que hemos sido comprados con su sangre, ¿verdad? Somos sus hijos, entonces la invitación es a que nosotros seamos santos, porque Él es santo, ¿verdad? Dios es santo, por lo tanto, como hijos de Dios, debemos de vivir en santidad. No podemos vivir diferente a lo que Dios es, porque entonces ahí entonces ya hay conflicto entre nosotros y Dios, o Dios con nosotros, porque aunque Dios nos ama, ¿verdad? Dios no se puede comprometer con el pecado, ¿verdad? Pedro también le recuerda a sus lectores lo que su vida era antes de conocer a Cristo. Les dice que eran hijos de desobediencia, basado ahí en Efesios 2, el versículo 1 al 3. Pero ahora deben vivir, les dice, en obediencia. En otras palabras, si tu vestido estaba sucio antes, ¿verdad? Y te has dado un baño, tu cuerpo está limpio, no te quieres poner la ropa sucia, ¿verdad? Quieres ponerte una ropa limpia. Entonces, nosotros antes de conocer a Cristo, teníamos una vestidura de inmundicia, de desobediencia, que es el fruto del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, entonces vivimos en su luz. Y porque vivimos en su luz, entonces queremos vivir vidas diferentes, una vida de obediencia. Y obviamente que la obediencia es el resultado de la salvación verdadera que ha tomado lugar en la vida del creyente. Ahí tenemos para reflexionar las palabras imitadores de Dios versus imitadores del mundo. Obviamente que no queremos imitar las cosas del mundo, porque de ahí nos sacó Dios. ¿Por qué regresar a la vida antigua de donde estábamos, las cosas que hacíamos, las prácticas, las conductas que habían, los tipos de pensamientos que habían? ¿Por qué querer volver a ese estilo de vida cuando ahora gustamos una vida verdadera a través de Cristo Jesús? Entonces, queremos ser imitadores de Dios, no queremos ser imitadores del mundo. El inconverso sufre muchas veces de ignorancia y, por supuesto, que esto provoca todo tipo de comportamientos mundanos. Yo en lo personal siempre digo, cuando miramos ciertas conductas de las personas que no son creyentes, en vez de apuntar, en vez de referir alguna conducta que la persona está teniendo, asegurémonos que mejor oramos por ellos y pedirle al Señor que prepare ese terreno para que de alguna manera, ya sea usted o otra persona, tenga la oportunidad de conversar con esas personas y presentarles el plan de salvación, porque es la única manera como Dios va a traer transformación a esas vidas. Entonces, nosotros obviamente estuviéramos en ese tipo de vida si no fuera porque Cristo nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz. Jesús también llamó a Pedro y a sus amigos y les dijo, vengan y síganme.
Qué hermosa invitación, ¿verdad? Cuando viene Jesús y ve a aquellos varones y entonces los escogió y les extiende la invitación, vengan, síganme. Y esa es la misma, el mismo llamado que Él ha hecho para nosotros, para que le sigamos en esa preciosa invitación, en esa jornada de fe, en esa a caminar de tantas experiencias hermosas que Dios nos ha permitido caminar. Hay una frase que Pedro usa bastante en su epístola, como la estamos viendo al leer los pasajes, y es la frase llamados. Frecuentemente la usa en su epístola. Por ejemplo, él dice llamados a ser santos. Nos dice llamados de las tinieblas a la luz, que somos llamados a sufrir y seguir la mansedumbre de Jesús. Y en medio de la persecución somos llamados a heredad bendición y somos llamados a eterna gloria. Así es que la palabra llamados es una invitación donde se presenta una, por decir, una charola o una canasta, como usted le quiera decir, donde hay varias cosas, ¿verdad? No solamente de que soy cristiano y tengo la vida abundante, no. Van a haber días de lucha, de prueba, va a haber persecución, van a haber todo tipo de situaciones donde van a haber conflictos, pero porque hemos sido llamados, ¿verdad? Somos llamados de las tinieblas a su luz, también hemos sido llamados a sufrir, porque algunas veces vamos a sufrir a causa del Evangelio, ¿verdad? De seguir a Jesús. La tercera o el tercer incentivo que Pedro da es la palabra de Dios. Me encanta esta sección porque sabemos que allí en la Biblia encontramos una palabra muy especial que dice, porque escrito está. Cuando estamos hablando de que escrito está haciendo específicamente en referencia a, escrito está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. También dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Entonces, hay autoridad en la palabra de Dios. Acuérdense cuando Jesús fue al desierto, ¿verdad? Y estaba allí orando y ayunando por 40 días. Y durante esa trayectoria, de esa experiencia, viene Satanás y lo tienta. Y sabemos que hubieron varias maneras en la forma que él le presenta aquella tentación. Pero en el momento crítico de la tentación, Jesús supo cómo responder. Y él dijo, porque escrito está. Así es que esa es una palabra que tiene autoridad para el creyente. Cuando nosotros nos vemos bajo situaciones o rodeados de situaciones difíciles, nosotros podemos decir, porque no tengo un espíritu de timidez, sino de poder y de autoridad. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces la palabra de Dios tiene autoridad para combatir todas las acechanzas del enemigo. Y es por eso que la palabra de Dios es espada para la batalla, es luz para guiarnos en un mundo oscuro y es comida para fortalecernos y agua para saciarnos. Ahora, cuando estamos hablando de agua y de comida, estamos obviamente hablando de asuntos espiritualmente, ¿verdad? Que su palabra sacia esa sed interior que tenemos de conocer, de amar a Dios, de buscar a Dios y de caminar en obediencia. Su palabra es la que nos guía y nos insta, nos provee todos los recursos que nosotros necesitamos para poder seguir adelante en nuestra jornada espiritual. Así es que, hermanos, leamos la palabra todos los días, hagamos esta disciplina de la lectura de la palabra de Dios diariamente. Acuérdense que la palabra de Dios es apenas uno de los recursos que el soldado de Jesucristo debe de ponerse de su vestidura. Ahí en Efesios, el capítulo 6, los versículos 10 al 18, está toda la armadura que nos dice ahí Pablo, que el discípulo, el seguidor de Jesús debe de ponerse. Está el yelmo, está la coraza, está el cinturón, están las sandalias, está la espada, y luego al final también dice que tenemos la oración, ¿verdad? Esos son todos los recursos que Dios nos dio para contrarrestar al enemigo y todas aquellas cosas que nos acechan. La palabra de Dios entonces tiene el poder de ministrarnos y para santificar al creyente. Y la palabra de Dios revela la mente de Cristo. Si usted dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, entonces vaya a la palabra de Dios. Si usted siente que no sabe qué decisiones tomar en cierta situación, busque el consejo de la palabra de Dios, porque ahí hay mucho que Dios nos revela para que nosotros podamos
tener dirección en esta vida. Así es que si Dios nos revela sus pensamientos, nos revela su voluntad, y entonces también toda nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón, cuando estamos saturados de la palabra de Dios, vamos a ser entonces controlados por la palabra de Dios. ¿Sabe usted que muchas veces la mente es como un nido, donde a veces Satanás allí hace un nido y empieza a poner cosas en la mente, maniobras allí, que la mente se cree? Y la mente se empieza a creer y a escuchar esa voz de las cosas que Satanás le dice, todo obviamente negativo, todo para poner duda, y luego también para decir, mira que si alguien te hizo esto o lo otro, o no te tratan bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que de la mente se va entonces a nuestro corazón, y entonces nuestro corazón empieza en ese enredo de esos pensamientos y a agarrar todas esas cosas y empieza a controlar entonces después su voluntad. Y es cuando entonces la voluntad del ser humano dice, ah, no, pues yo no me voy a dejar que me hagan esto. Ah, no, pues mira, tratan a aquella persona de esta manera, pero a mí esto y lo otro. Y entonces la voluntad de la persona que no está bajo el control, saturada de la palabra de Dios, entonces va a actuar en su mente, va a actuar en su voluntad, en la forma en que la carne le guía, en vez de ser guiado en la forma que la palabra de Dios guía al creyente. El cuarto incentivo es el juicio de Dios en 1 de Pedro 1:17. Seguimos diciendo que Dios es santo y Dios es justo, ¿verdad? Pero nunca se va a comprometer con el pecado. En otras palabras, yo puedo fallarle a Dios de alguna manera, y si me arrepiento, obviamente, Él viene y me perdona, pero nos dice no peques más, ¿verdad? Como le dijo a aquella mujer en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios no se puede comprometer con el pecado, envolverse con nosotros en el pecado. Nos da la oportunidad donde va a hablar el Espíritu Santo a nuestro espíritu y nos va a inquietar para hacernos sentir de que estamos fuera de la voluntad de Dios, y esto insta a la persona a un arrepentimiento, y entonces el compañerismo es nuevamente aclarado entre el Hijo de Dios y Dios. Así es que Dios es misericordioso y es perdonador, pero Él también es un Dios disciplinador. Acordémonos que hay diferencia entre disciplina y lo que es castigo, ¿verdad? Un castigo, por lo general, achaca las cosas que no nos parecen bien negativas de la persona, y en vez de alzar el espíritu y traer un espíritu de optimismo, de ser positivo, trae una actitud negativa hacia la persona. Pero la disciplina es con el propósito de instruir, de enseñarnos, ¿verdad? De mostrarnos que hay una manera mejor de hacer las cosas. Entonces, la disciplina es para sacar lo mejor que hay en nosotros para ir cada día mejorando. Entonces, recordemos que Dios no nos castiga, sino que Dios nos disciplina. Si llamamos entonces, si le llamamos Padre, entonces también debemos de reflejar su naturaleza. Si yo soy hija de Dios, como estamos diciendo, que Él es mi Padre, yo voy a imitarlo, entonces yo debo de reflejar sus características, y eso es lo que dice ahí en Juan, por esta forma el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, porque ustedes se aman, hay unidad en el cuerpo de Cristo, hay respeto, ¿verdad? Y todas esas cosas bonitas que pasan cuando las relaciones son saludables. Ahora, ¿de qué clase de juicio está hablando Pedro ahí en el capítulo, ¿verdad? En ese pasaje. Está hablando no necesariamente que vamos a ser juzgados de nuestra salvación. Acordémonos que nosotros entendemos por la palabra de Dios que usted aceptó a Cristo Jesús, y si su arrepentimiento y el invitar a Cristo Jesús como su Salvador fue algo genuino, entonces sabemos que esa salvación es suya, y por lo tanto nunca la va a perder. Dios no es un Dios que le da algo y luego se lo quita. Entonces, el día del juicio no es para ser juzgados si somos salvos o no, sino que vamos a ser juzgados en cuestión de nuestras obras, ¿verdad? Acordémonos que si somos salvos, ¿verdad? Deben de haber buenas obras. Ahora, no hacemos obras
y por causa de las obras somos salvos. No es así, sino que las obras son el resultado de la salvación. No hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos obras porque somos salvos y ese es el resultado de ello. Ahí tenemos las escrituras para que reflexionen en ellas. Y entonces decimos en lo último que cuando Cristo venga, habrá un tiempo para ser llamados a dar cuenta de nuestras obras. Otra vez, no de nuestra salvación, sino de nuestras obras. La palabra griega traducida juzgar quiere decir juzgar para ver si encuentra algo bueno, ¿verdad? Es examinar el motivo de nuestro ministerio, nuestros corazones, pero nos asegura que su motivo es para glorificarse Él en nuestras vidas y ministerios, y luego recibiremos el hombre recibirá su alabanza. O sea, usted dio aquel día del juicio, entonces es como cuando usted abre un cofre que está lleno de muchas cosas y entonces usted empieza a buscar y dice, déjame ver qué es lo que encuentro aquí, ¿verdad? Y empieza a sacar y a sacar y a sacar y de repente encuentra algo de gran valor allí. Quizás encuentra 2 o 3 cosas y dice, yo puedo usar esto para acá y puedo, mira, esto me va a servir para lo otro. Encontró algo bueno. Entonces, cuando Cristo va a juzgarnos, Él nos va a juzgar de nuestras obras. Es que Él va a estar buscando en nosotros qué cosas buenas hay en el juicio que Él va a hacer. Y entonces, ahí es donde nos va a dar nuestro galardón. Pero recordémonos que es para motivo de glorificar su nombre. El número 5, ya para concluir, es el amor de Dios en 1 de Pedro 1, 18 al 21. En esta vida santa, Pedro recuerda a sus lectores de su vida antigua pasada. Les recuerda lo que sus vidas eran antes. Y para comenzar, les dice que son esclavos en necesidad de libertad. Entonces, ahora yo quiero que pongamos atención mucho en la palabra esclavos, porque la palabra esclavos era una palabra con la que la gente, los lectores específicamente de Pedro, a quien les dirigía la carta, la palabra esclavos era algo con lo que ellos se podían identificar, porque en aquel entonces habían cantidad de esclavos, si no me equivoco, 50,000 esclavos, ojalá no esté equivocada en el número, pero y muchos de esos esclavos pues eran cristianos, eran creyentes, y la única manera que un esclavo podía ser puesto en libertad era si tenía la cantidad de dinero para ir y entonces pagar, ¿verdad?, por su libertad, pero era un dinero que pues no muy fácilmente un esclavo iba a tener. Entonces el esclavo pasaba como esclavo, en vida de esclavo por mucho tiempo, a no ser que había una persona que se compadeciera de ese esclavo y que dijera, mira, yo te doy esta cantidad para que pongas a esta persona en libertad. Entonces, esa palabra esclavo es una de las palabras con las que la audiencia de aquel entonces se puede identificar bastante. Y cuando la escucha, entiende que esta esclavitud, ¿verdad?, la vida que ellos habían tenido antes era una vida de pecado, eran esclavos del pecado. Y hubo alguien que tuvo que pagar el precio. Y no fue un precio de moneda, sino que fue un precio de sangre, ¿verdad? Y estamos hablando del Cordero de Dios, que estuvo dispuesto a dejar su trono y dejar su gloria en obediencia a su Padre para venir a este mundo y entonces con su vida rescatar nuestra vida y entonces nos dio la libertad del pecado, ¿verdad? Entonces toda persona tiene la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador para ser libre de la esclavitud del pecado. Así es que gracias a Dios que esta es una palabra también con la que nosotros nos podemos identificar desde la perspectiva espiritual, porque éramos esclavos del pecado, pero a través de Cristo, entonces nosotros ahora somos salvos y somos libres. Ahora, no solo teníamos una vida de esclavitud, sino también una vida vacía, ¿verdad? Donde no había propósito, donde no mirábamos hacia un futuro con algo bueno que pudiera pasar, los planes, no había, era una vida vacía. Pero ahora con Cristo tenemos propósito. Nos levantamos al día mañana o miramos a la semana después. Hay algo de lo que estamos viendo hacia más adelante. ¿Por qué? Porque hay propósito en nuestra vida. Sabemos que mientras estamos aquí en la tierra, Dios nos está usando y nos puede usar
porque Él nos llamó y nos dio propósito. Entonces dice Pedro que a esta vida le llama herencia de vuestros padres, ¿verdad? O sea, si estaban en esclavitud, en cuestión del pecado, entonces esa era la herencia que los hijos heredaban de sus padres porque no eran creyentes. Entonces nosotros, de la misma manera, heredamos los pecados de nuestros padres, entonces a esa vida entonces le llama herencia de vuestros padres en primera de Pedro 1:18, lo cual entonces Pedro describe ahí plenamente en el capítulo 4, siendo ahí en la pantalla. Pedro no solo les recuerda lo que sus vidas eran antes de conocer a Cristo, sino también les dice lo que Cristo hizo, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve recordar lo que éramos antes? Pero ¿qué está ahora sucediendo? ¿Qué pasa con mi vida hoy? Que ya he conocido a Cristo. Entonces podemos hacer un inventario y vamos a ver que lo que Cristo hizo tiene un peso de más valor que lo que nuestra vida era antes, ¿verdad? Dios nos ha dado propósito. Recordemos en esto que Pedro fue testigo del sufrimiento de Cristo. Y es seguido, y podemos ver que menciona su muerte sacrificial en su carta. Si nos acordamos cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Y fue llevado a los tribunales, pasó por el juicio. Vemos cómo nos dice, ¿verdad? Los evangelios, cómo Pedro le seguía de lejos, no quería apartarse. Él quería estar ahí cerca, pero obviamente no estaba cerca, sino que lo seguía a una distancia. Pero él vio el sacrificio de Cristo, él vio cómo fue vituperado, despreciado, ¿verdad? Maltratado por la humanidad, la gente, cómo fue tratado en la corte, cómo la gente escogió a Barrabás, quien era un terrible criminal, en vez de a Jesús, ¿verdad? Y entonces vemos cómo después es llevado a la cruz, al monte Calvario, y allí Pedro es testigo de todo eso también, y ve cómo él es crucificado. Entonces, Pedro les recuerda a su audiencia de que no solamente la vida pasada, pero les recuerda del sufrimiento que Cristo pasó, ¿verdad? Que fue una muerte sacrificial, que no fue cualquier cosa ligera, sino que fue algo que valió, que costó mucho para que nosotros pudiéramos obtener la esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. La palabra que Pedro usa es la palabra cordero. Dice que le llama a Cristo el cordero, ¿verdad? Y con esto les recuerda a sus lectores aquella enseñanza que tenemos también en el Antiguo Testamento, de lo cual usted y yo hemos leído. La iglesia primitiva, pues, era importante que ellos vieran esto y también lo podían reconocer. Por ejemplo, la doctrina, estamos hablando de la doctrina del sacrificio de Cristo, ¿verdad? La del Cordero de Dios, el Cordero que quitó el pecado del mundo. Entonces, cuando hablamos del Cordero, del sacrificio, lo que podemos decir primero es que un Cordero murió desde Génesis, el capítulo 3. Ahí en Génesis 3 vemos cómo Adán y Eva pecaron. Y entonces cuando viene Dios, ¿verdad? Jehová, a buscarlos y encuentra que han pecado, ¿verdad? A que ellos confiesan, que se escondieron, que tuvieron temor. Y entonces se declara la situación que estaba el hombre y la mujer. Y entonces fue cuando Dios hizo vestimenta, una vestidura para Adán y Eva, y un cordero tuvo que morir, ¿verdad? Así es que el primer sacrificio tomó lugar allí en el capítulo 3 de Génesis. Lea ese capítulo y vuelva a recordar los datos. Luego, cuando tenemos que un cordero murió en lugar de Isaac, ¿verdad? Ahí en Génesis 22. Y luego un cordero fue sacrificado para cada dintel de las casas de los judíos. Cuando Dios mandó las plagas, la última plaga que él mandó fue la de la muerte de los primogénitos. Y la orden fue que ellos tomaran, cada familia matara un cordero y que con la sangre de ese cordero pusieran en los dinteles de su puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasara, entonces si veía la marca de la sangre, entonces la muerte iba a pasar y no tocaría a esa familia. Imagínense cuántos corderos murieron en aquel entonces para cada familia.
Luego también ahí en Isaías 53 nos muestra al Mesías que fue presentado como una oveja inocente. Nos dice ahí que enmudeció, fue vituperado, pasó todo el vituperio, toda aquella congoja, aquella agonía. Entonces dice que él enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado al matadero como cordero. Y luego, cuando se acuerdan, está entonces volviendo al sacrificio de Isaac. Entonces, cuando él ve que su padre tiene el holocausto listo, tiene todo preparado para hacer el sacrificio, y Isaac no entiende lo que está pasando. Lo único que dice es, Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Ahí en Génesis 22. A esa pregunta que Isaac hace en el Antiguo Testamento, entonces Juan responde ahí en Juan 1:29, cuando él está ya bautizando. Obviamente habían personas que seguían a Juan. Acordémonos que Juan vino a preparar el camino para la llegada del Mesías. Y entonces Juan contesta la pregunta, volviendo al Antiguo Testamento con Isaac, cuando él dice, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿verdad? Esa fue la respuesta de Juan para las personas que ahora ellos ya no debían ya de seguirlo a él, que ya él hizo su tarea, preparar el camino para la llegada del Cordero. Ahora síganle a él. Y luego tenemos en Revelaciones 5:11-14, que en el cielo los ángeles y los redimidos cantan diciendo, digno es el Cordero. Qué precioso mensaje, ¿verdad? En aquel día hermoso, y no solamente en aquel día, pero desde ahora, los ángeles, arcángeles, los querubines, cantan al Cordero de Dios, santo, santo, santo. Imagine que usted y yo vamos a ser parte de ese coro celestial, donde vamos a decir, digno es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así es que, hermanos, 5 incentivos con los que nos pueden ayudar para que nosotros vivamos vidas santas en este mundo que tiene tantos problemas, ¿verdad? Como nos dice nuestro tema de este día. Así es que Dios me les bendiga. Nos estaremos viendo para la siguiente sesión con el favor de Dios y entonces estaremos listos para continuar. Amén.